reactivación económica. Esto es una manera de introducción, algo acerca de lo que son las proyecciones. Por favor, que tengan en cuenta, lo primero es, las proyecciones no son predicciones, son ilustraciones para poder tener toma de decisiones. Las proyecciones, de hecho, de todos los países Perdón, funciona acá. Rodolfo, perdonamos, no se ve tu presentación. A ver, perdón. Va de nuevo. ¿Allí sí? Ahora sí. Mil disculpas, muchas gracias. Les decía primero, las proyecciones no son predicciones, son ilustraciones. En todos los países del mundo, cuando se realiza una proyección, para hacerla tienes que alimentarla de supuestos. Y así que las proyecciones son tan buenas como lo sean los supuestos que se asumen. Los modelos los debemos actualizar día a día, sobre todo en un país como el nuestro con tan poca información todavía. Entonces hay que irlo afinando. Ahorita realmente la información que tenemos es escasa y las proyecciones que vamos a dar hoy son en condiciones conocidas hasta el día de hoy, las cuales pueden variar. Quiero rápidamente decir cómo deberían ser nuestras características de las decisiones que deberían tomarse próximamente. La primera es, todas nuestras decisiones deben tener un sentido humano porque esta es una crisis humanitaria, tanto en la pérdida de vidas como en la pérdida de empleos y de medios de producción. No hay tales solo que la salud sea algo humanitario, también la parte de los empleos y de los medios de producción lo es también y por lo tanto debe tener ese sentido humano. Deben ser decisiones integrales. No tenemos que escoger entre salud y economía. Deberíamos poder resolver cada área. Deberíamos poder también tener en cuenta el factor social como una amenaza. Y nuestras decisiones no deben ser nunca a corto plazo, deben ser viendo mucho más allá adelante de este año. Si bien es cierto, la crisis es temporal, las decisiones sí deben ser a largo plazo. Deben ser masivas y con esto me refiero a que estamos en medio de la crisis más grande que nuestra generación va a enfrentar. Es una crisis global, afectará a todos los países del mundo y por lo tanto las decisiones no pueden quedarse cortas. Deben ser decisiones a ese mismo nivel, decisiones valientes, decididas. Si ahora es el momento de tomar las decisiones más importantes que nuestra generación habrá de tomar y son decisiones oportunas porque nadie controla aquí el cronograma. El virus controla su propio tiempo. Fortalezas, debilidades ante crisis. Nuestra gran fortaleza es tenemos una macroeconomía, una de las más fuertes de la región, con una capacidad de endeudamiento público y con altas reservas internacionales. Tenemos, por supuesto, una mejor macroeconomía que nuestros vecinos de Centroamérica, pero ya nos va a hablar de eso más Pablo adelante. Pero nuestra debilidad es que tenemos el sistema de salud más débil de Latinoamérica. Es uno de los 10 sistemas más débiles de todo el mundo. Nuestra oportunidad es que la crisis, cualquiera que sea la crisis, siempre nos abre oportunidades para poder reinventarnos. Y como país significa hacer las reformas estructurales que quisiéramos o nos gustaría hacer, como salud, educación, el poder tener una inversión fuerte, por ejemplo, en el tema de infraestructura, el poder, por ejemplo, crecer en el tema de banda ancha, en telecomunicaciones, etcétera, nos da esa oportunidad. Creo que es la oportunidad también de pedir que se devuelva el crédito fiscal. Por supuesto que se ha hecho, pero es la oportunidad más importante para hacerlo y también toda la regulación del trabajo parcial. Y la amenaza, que también hay que tener en cuenta, históricamente las crisis han sido oportunidades o amenazas o riesgos, mejor dicho, de levantamientos sociales, revoluciones y guerras. Y si no sabemos llevar bien esto, también las crisis hacen que el Estado crezca. Algunos elementos claves para ahora que hagamos proyecciones. El primero es entender que el mayor problema del coronavirus no es su índice de fatalidad, es su acelerado factor de contagio. Y eso hace que un sistema de salud colapse. Seguramente usted alguna vez ha escuchado de que la gente dice, no, pues si más gente, se muere más gente de gripe o se muere más gente de cáncer. Y es cierto, hasta ahorita sí.
Pero si usted deja el coronavirus, en 2 meses el coronavirus se comerá o pedirá la vida de millones de personas en todo el mundo. Va aceleradísimo. Lo otro es, ningún gobierno hasta este momento ha sido capaz de administrar el acelerado factor de contagio que tiene. Al contrario, esto ha doblegado aún a los gobernantes más altivos para tener que reconocer que tienen que hacer cambios. El tercer punto es importantísimo que lo mantenga en su mente el resto de la presentación, y es que por todo lo que hemos medido, las decisiones de los gobiernos tardan al menos 12 días para que comiencen a reflejarse en los resultados, y en el caso de aplanar la curva tardan de 25 días o más para poderse cumplir. 25 tardó en China, en Italia ya pasó de esos 25 días, va a llegar por lo menos a 35 días para poder aplanar la curva. Quiere decir, un gobierno no debería estar tomando decisiones por el registro de casos del día de hoy. Debería estar tomando decisiones por los escenarios que ve hacia adelante. Por lo tanto, el mayor desafío en esta crisis es tiempo. Lo que hemos ganado con el toque de queda es tiempo. Es la métrica más valiosa en esta crisis, y en ese mismo sentido, Guatemala inició después que otros países. Fuimos de los últimos en recibir el primer caso, y eso nos hace poder aprender de otros países. No tenemos que inventarnos el agua azucarada. Vamos por lo menos 2 meses detrás de unos, 1 mes detrás de otros, y eso nos permite ir aprendiendo de otras personas. Esto que les voy a presentar aquí, estos escenarios, se basan en un estudio meticuloso que hicimos de 45 países, todos los de América más ciertos de Europa, Asia y Oceanía, para ver cuáles eran las medidas que habían tomado. Clasificamos cada una de las medidas que esos países habían tomado y lo contrastamos a los resultados que cada país ha ido tomando, para poder ver cuáles son las medidas que han funcionado y cuáles no, y poder entonces proyectar los escenarios hacia adelante. Sin más, vamos primero entonces a cuál es el ritmo que Guatemala crecerá, recordándoles, esto es lo que hemos venido hasta ahorita teniendo. Nuestro promedio desde el 10º día hasta hoy ha sido un promedio de 1.11, significa 11% cada día de crecimiento. Y ahí marqué las franjas. Hemos tenido prolongadas franjas de 1.10, 1.09 o 1.10. Por ejemplo, el día de ayer crecimos en 18 casos. 18 casos es menos del 18%, del 10% de 196. Quiere decir que se mantiene en ese mismo factor de contagio. Si el presidente anunciara 20 casos el día de hoy, nos mantendríamos en el mismo factor de crecimiento, que es positivo. Lo importante es no subirlo de allí. Así que no es el total de nuevos casos cada día, solamente es el porcentaje de estos. Y lo ideal, si nos logramos mantener en 10, porque eso indica que un día empezará a bajar poco a poco. Nosotros lo que hicimos fue proyectar que en los escenarios vamos a estar entre 1.08 y 1.12 hacia adelante. Y luego las visiones de cómo vencer al virus. Esto ha sido una discusión que seguramente usted ha tenido o ha visto a gente tener. Uno es la inmunidad colectiva, y es mejor que nos enfermemos todos, es lo que dice esta gente. Sigamos trabajando, trabajemos, no importa que pase lo que pase, enfermémonos y vamos a generar inmunidad. Ese se llama la estrategia de mitigación. Y la otra manera de vencer al virus es rompamos la cadena de transmisión, aislemos a las personas, y eso es lo que se llama, en pocas palabras, la estrategia de supresión. Puesto rápidamente y para que se le quede de memoria, mitigación es lo que está haciendo AMLO en México, supresión es lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Claro que no es el único, pero al ser nuestro vecino tal vez es el más famoso aquí. Lo que está haciendo en AMLO en México no es una locura, es una estrategia muy bien definida, aplicada en muchas otras pandemias en la historia. Tiene sus ventajas, como que no para del todo la economía, y el hecho de que una vez se contagien todos, pues la inmunidad está lograda. Tiene una desventaja, que este virus tiene un factor de contagio altísimo, y no ha sido posible controlar ese factor de contagio, que es clave en esta estrategia. Y por eso países como Italia, Reino Unido, España, Francia, que empezaron con la mitigación, se han movido todos a la supresión. La supresión detiene inmediatamente el factor de contagio. Usted va a ver los países que han aplicado la supresión, la curva empieza a bajar a partir de los 12 días. Eso permite un respiro al sistema de salud, y como ya le dije, lo más importante es gana tiempo. ¿Cuáles son las desventajas? Y hay que decirlo claramente. Uno, esto viene a un costo económico altísimo, y también genera grandes pérdidas y malestares sociales. Y la otra es que genera incertidumbre.
¿qué va a pasar el día que nos reactivemos con el virus? Es una pregunta que apenas estamos comenzando a respondernos ahora con Wuhan, China. Desde que abrió Wuhan, China tiene 1,065 nuevos casos. Y hay de nuevo. Muchos estuvieron hablando y por eso pongo estas gráficas aquí. El modelo asiático. El modelo asiático es lo que yo le llamo una supresión individual. Consistía en hacer pruebas masivas a todas las personas, incluso al azar. Así como aquí hay puestos de registros, allá había puestos de pruebas en transporte público o en la calle y en empresas. Se trazaba aquí con qué personas había tenido contacto cada uno de ellos, se aislaba a las personas con las cuales había tenido contacto. Por ejemplo, si usted vivía, era vecino o trabajaba con alguien que dio positivo, recibía un mensaje a través de su celular, porque usted había sido geolocalizado en la misma hora con esa persona y se le ordenaba un confinamiento en su casa. Eso significa que en vez de encerrar a toda la población, únicamente se encerraba a la gente que era sospechosa de poder tener un contagio. Eso permitió que Singapur pasara 76 días abierto sin parar su economía hasta que los migrantes que llegaron de Bangladesh y de Indonesia contagiados rebasaron la capacidad de este sistema y, como usted puede ver, Singapur comenzó a subir sus casos. El 8 de abril decretaron un encierro y lo mismo sucede con Japón. Japón duró 78 días. Así que hace un par de semanas yo era uno de los principales que estaba investigando y proclamando este sistema como una buena opción. Y sigue siendo una gran opción. Nos dejó excelentes lecciones, pero tiene una debilidad, es que para Guatemala es casi imposible poderlo aplicar en su totalidad. Puede ser un complemento de la estrategia, pero no puede ser la estrategia central. No tenemos los recursos, no tenemos la cultura tampoco. Solo con el gobierno sacaron app, todos se asustaron y seguramente la gente no tendría o permitiría ese nivel de control de parte del gobierno. Esto es lo que pasó en Japón. También ya tienen confinamiento ordenado. Y estos son los países, se los dejo ahí rápidamente. ¿Qué está haciendo cada uno? Del lado de la mitigación, México es el gran abanderado. Si usted puede ver, ahí está también Uruguay. Pero Uruguay tiene un confinamiento que, aunque no es obligatorio, sí es muy estricto, muy seguido por su población. Brasil, aunque no lo tiene a nivel nacional, lo tiene a nivel regional. Y ahí tenemos varios países en toque de queda con diferentes horarios. Guatemala, la verdad, es el país que entra antes en toque de queda a las 4 de la tarde. Hay otros a las 5, algunos otros a las 7, otros a las 8, Miami a las 11, por ejemplo, que es el encierro total. Hay varios ya países en esa escala, en esa medida. Lo que usted ve aquí ahora es una gráfica de Latinoamérica, cómo vamos. Y quiero que note que aquí hay dos grupos de países. Hay un grupo de países que está arriba en la gráfica, cuya curva creció, y un grupo de países que está hasta abajo de la gráfica. Y nos pusimos a investigar muchos factores, cuál era la diferencia entre unos y otros, si era la cantidad de diagnósticos, si era el tipo de estrategia que habían hecho. Y lo que encontramos es esto, mire, los países que tomaron medidas después de 12 días son los que crecieron. 12 días contados a partir del caso cero. O sea que dejaron pasar 12 días y después tomaron decisiones. Vea el contraste. Aquí tengo la misma dimensión, la misma métrica para generar el contraste en tamaño de curvas. Y estos son los países que tomaron decisiones en los primeros 12 días. Guatemala la tomó al 6º día del primer contagio y por eso la curva de Guatemala va baja comparada con la de muchos otros países. Nos anteceden Costa Rica, Paraguay en esas líneas de tiempo, pero aquí está El Salvador, como usted ve, está también Honduras, está Venezuela, Cuba, Uruguay, Puerto Rico. Todos tomaron medidas anticipadas. Y esto es lo que le digo, el tiempo es la métrica más importante. Déjeme explicárselo aquí. Si usted pone una línea punteada en el día 12, que es el día a partir del cual estos países toman una decisión, y como le dije al inicio, las medidas toman 12 días en verse reflejadas, así que a partir del día 24 se empiezan a ver reflejadas, y lo que sucede entre el día 24 y el día 32, ahí es muy obvio, todas las curvas se disparan. Guatemala lo que hace es evitar que esa curva se dispare como otros países,
y por eso estamos mucho más bajos. Más que la estrategia en sí, póngame atención a esto, más que la estrategia en sí misma, la anticipación en el tiempo es lo más importante para detener el contagio del virus hasta ahorita de todo lo que nosotros hemos podido investigar. Por encima de los diagnósticos masivos, por encima de cualquier gran estrategia, la anticipación es lo que ha demostrado ser la mejor medida hasta este momento y es lo que hace la diferencia entre unos y otros países. Vea, por ejemplo, ahora los países del mundo. Aquí le estoy poniendo un ejemplo de los principales países del mundo. En mitigación está Suecia, que es el abanderado europeo de la mitigación. Ha ido cediendo poco a poco, pero todavía mantiene lo que todos conocerían como una estrategia de mitigación. Holanda no. Holanda le apostó a la inmunidad colectiva, pero ha ido cerrando tanto la economía que prácticamente pudiéramos tomarla del lado de la supresión. Y ahí están el resto de países de varios continentes y Alemania y Estados Unidos que aunque no cerraron a nivel nacional, sus regiones o estados sí cerraron. Vea pues, estas son las evoluciones de estos países. Estados Unidos, por supuesto, a la cabeza. Estiman que van a perder alrededor de 60,000 vidas, que es lo mismo de la cantidad de personas que murieron en la guerra de Vietnam. Estas gráficas están hechas a partir de los 500 casos. Ponga atención a eso. Y aquí están los países que tomaron medidas temprano. Vean de nuevo una vez más la gráfica. Se aplana. Claro que no se aplana como los nuestros latinos en 1,000 casos. Estos se aplanan alrededor de los 20,000 casos. Y la razón de eso es que ellos no tomaron medidas los primeros 12 días, sino tomaron medidas rápido después de los 500 casos. En cambio, el resto de países, mire su gráfica, tomaron medidas después. Y entre más pasó el tiempo, vea usted la diferencia. Están arriba España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. Déjeme dar este ejemplo. China en Wuhan cerró cuando llevaba 600 casos y llegó a 85,000. Italia cerró cuando tenía 6,000 casos y va por 180,000 ahorita y va para más todavía. Las únicas excepciones en esta gráfica es Suecia, que sigue siendo una paradoja lo que está haciendo, realmente digno de ser estudiado. Lo que ellos hacen es estudios y dar mucha educación, a su gente de lo que cómo poder prevenir esto, y en vez de obligar a la gente a quedarse en casa, se lo recomiendan confiando que cada uno de ellos se quedará en casa por decisión propia. O sea, confían más que en todo en el individuo y ha logrado hasta ahorita tener bastante éxito. Y Suiza, que parece baja, pero si usted mira Suiza tiene 300 casos por cada 100,000 habitantes, es uno de los países con más casos. Lo que no tiene es más población, pero se le infectó muchísima gente de su población. Así que eso es la primera pregunta que contestamos. ¿Cuánto creo que Guatemala va a crecer? Yo creo que es 1.10 de aquí en adelante. Por ahí debería mantenerse. ¿Hasta qué punto crecerá? Es decir, el techo. ¿Cómo determinamos el techo? ¿Hasta dónde? Porque si usted sigue creciendo 1.10, inevitablemente cruzará los millones un día. Lo que hicimos aquí es hacerlo por casos por cada 100,000 habitantes. Guatemala ahorita es uno de los países con menor cantidad de casos en toda Latinoamérica y también del mundo, por supuesto, cada 100,000 habitantes. Usted ve allí, esto fue hace 2-3 días que tomé esta última muestra, ya han crecido algunos de estos países, pero de nuevo, vea los que están hasta arriba. España, Suiza, Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, todos son países que tomaron tarde la decisión de país. Si usted ve todos los que están abajo, son países que han ido tomando decisiones temprano, anticipadamente. Una vez más, el tiempo es lo principal para los gobiernos. Entonces, ¿qué hicimos para escoger el techo? Lo que hicimos fue hacer una muestra, y aquí pusimos algunos ejemplos de países, y pusimos el rango completo que hay, desde 25 casos por cada 100,000 habitantes hasta 350 casos. De hecho, lo hicimos hasta 400 casos por cada 100,000 habitantes. Usted ve allí, Australia tiene 25 casos cada 100,000, República Checa 50, Dinamarca 100, Austria 150 y así sucesivamente para arriba. Quiero que note algo, ningún país del mundo tiene el 1% de su población contagiada, ninguno. Quiere decir que no lo va a hacer Guatemala tampoco, no vamos a tener 80,000 contagiados en el país. Lo segundo que quiero que note es, ningún país tiene el 0.5
10% de su población contagiada. Quiere decir que Guatemala no va a llegar a eso tampoco. Yo no creo que Guatemala llegue a los niveles de España, ni de Suiza, ni de Italia, ni de Francia, porque Guatemala se anticipó en la decisión. El país que tiene más número de casos por cada 100,000 habitantes y que sus medidas son parecidas a la de Guatemala y que además ya cruzó el pico de contagios es Austria, que tiene 150 casos cada 100,000 habitantes. Para mí ese es el techo más grande que Guatemala pudiera crecer en las condiciones actuales. Yo a ese le voy a llamar el escenario crítico. Son 25,500 contagios. De ahí escogimos para abajo 100 personas por cada 100,000 habitantes es Dinamarca y 50 que es República Checa, y de ahí construimos 3 escenarios. Hicimos un escenario crítico que lo pusimos en base a Austria, o sea 150, un escenario medio en base a 100 y un escenario optimista en base a 50. Y además, por ilustración, voy a poner el de 25, que es el de Australia, y voy a poner el de 300, que es el de Suiza, porque hay gente que le gusta ver cuál es la peor situación que le podría pasar a Guatemala. Y de esos que escogimos, es decir, de todos estos que hay aquí, ahí hay 9 diferentes opciones. Hicimos 400 también, y también hicimos cada 5 habitantes cada 100,000, es decir, 10 diferentes opciones. A cada opción le hicimos 4 diferentes curvas. Eso nos generó 40 posibles escenarios y eso nos llevó a escoger las principales 3 según lo que creemos ahora es lo más posible para Guatemala. Antes de mostrarle cuáles son esas 3, repito una vez más los supuestos que tenemos. El primer supuesto es que el gobierno continuará con las medidas actuales de confinamiento. Lo segundo es que estamos estableciendo un ritmo promedio de crecimiento de 1.10 todos los días. De los 40 escenarios, escogimos 3 o priorizamos 3 y vamos a poner 2 más solo por ilustración. Vamos a tener un comportamiento hospitalario de 12% y 5% de enfermos críticos. Y este es entonces el resumen de escenarios basado en esos supuestos. Ahí está el apocalíptico para aquellos que les gusta ver cuál sería el peor de los casos al estilo película. Y yo me voy a quedar con los 3 del medio, crítico, medio y optimista, pero también le voy a hablar del ideal y ya le voy a explicar por qué. En el crítico, como ya le dije, tendríamos 25,000 casos, tendríamos 3,000 personas hospitalizadas, la fecha pico de contagios activos sería el 6 de junio y estaríamos 12 de julio sin más contagios nuevos cada día. El escenario medio son 17,500 totales contagiados, llegando a ese pico el 2 de junio y saliendo de toda la curva el 5 de julio. Y en el optimista son 8,700 casos, la fecha pico es 20 de mayo y estaríamos saliendo de toda la curva el 24 de junio. Voy a leerle ahora el ideal y le voy a explicar por qué. De lo que he estado observando estos últimos días, estos escenarios los trabajamos desde el fin de semana, pero lo que he estado observando estos últimos días, creo que Guatemala se va a ir pareciendo más al escenario ideal. Todavía no tengo toda la información para poderlo argumentar hoy aquí. Espero que en la medida que avancen los días, el gobierno nos dé más información porque tenemos solo 2,000 pruebas hechas en Guatemala, menos de 2,000. El Salvador, en cambio, está haciendo 1,000 al día como referencia. Tenemos tan pocas pruebas que nuestra información todavía no es fiable. Entonces, prefiero errar del lado de exagerar un poco o de tener más, al lado de no estar preparados. Pero si la información llegara a ser fiable, pudiéramos llegar a proyectar el escenario ideal como el más probable. ¿Por qué? Porque los países en similares condiciones a Guatemala que nos anteceden, en específico Uruguay y Costa Rica, su comportamiento está siendo así como es el escenario ideal o aún menos. Entonces, yo siento una cautelosa esperanza
es como lo puedo decir el día de hoy, todavía sin la capacidad de argumentarlo numéricamente, de que Guatemala estará en ese escenario ideal. Primero Dios, cuando tengamos más pruebas, lo podré fundamentar debidamente. Por ahora me quedaré con lo que tengo conocido y certero. Pero si fuera el ideal, tendríamos 4,250 casos máximo. 18 de mayo sería el pico y el 13 de junio la curva estaría ya otra vez en cero. Quiero que vea algo. No importa cuál sea el que nos toque de estos casos, lo que tenemos delante es una crisis totalmente manejable. La decisión anticipada del presidente lo que hizo fue convertir a un gigante que nos iba a destrozar en un gigante que nos va a moretear nada más. Es totalmente manejable. Aún mostrándole esto que le voy a mostrar ahorita, que es nuestro sistema de salud. Estamos cortos con los hospitales de campaña, aún cortos con los respiradores en Guatemala, pero no estamos tan lejos que sea imposible poder administrar la crisis. Por eso es que deberíamos considerar eso como algo positivo. Es más, lo veo tan manejable la crisis que veo el escenario donde el riesgo va a ser que la gente salga diciendo, gastamos tanto en la economía para que solo pasara esto, cuando realmente solo va a pasar esto porque se tomaron las decisiones que se tomaron. Estas son mis observaciones, ya le dije la primera, es manejable totalmente, es un gigante que nos va a pegar una buena trompada, como decimos en Guatemala, nos va a dejar moretones, nos va a dejar raspones, pero no nos va a matar, nos vamos a levantar, vamos a poder reconstruir. Y creo que no nos va a dejar ni muchas pérdidas de vidas humanas, ni de salud, ni de hambre. Podemos salir adelante, debemos salir adelante. Por supuesto, si las medidas de gobierno cambian, estos escenarios se vienen al suelo y cambian totalmente. En los escenarios que estamos considerando, la fecha pico empieza de la tercera semana de mayo hasta la primera semana de junio y la curva estaría plana en junio o julio. Ya dijimos que el sistema de salud no está preparado. Y por último, ¿cuándo vamos a reactivar la economía? Y para eso no quiero yo inventarme el agua azucarada una vez más. Quiero ver qué han hecho otros países. Y lo que le voy a mostrar aquí es qué hizo China, Wuhan, China. Lo que usted mira ahí son las gráficas de Wuhan, China, gráficas oficiales. La línea morada es el total de contagios. O sea que esa es la sumatoria de todos los contagios. Nunca cae porque nunca deja de sumar. Es decir, cuando deja de sumar, el total sigue hasta arriba. La línea naranja, que sí es la curva que cae, esa es los contagios activos. Esa curva empieza a bajar cuando los recuperados comienzan a subir. Los recuperados es la línea verde. La línea verde son los recuperados que van subiendo y usted se da cuenta que es proporcional. En la medida que suben los recuperados, bajan la cantidad de activos que hay contagiados. La línea roja es la cantidad de personas muertas. Aquí vamos a ver en el número 1, que le estoy señalando ahí, es el encierro de China, fue un 22 de enero. En el punto número 2 fue el pico de activos a mediados de febrero. En el punto 3, cuando llegaron a no crecer más, el 2 de marzo. En el punto 4, empezó la apertura gradual de China. 9 semanas después empezó a salir la gente a la calle. El encierro de Wuhan es uno de los más duros que ha visto el mundo. 9 semanas después empieza a salir la gente con sus primeras actividades y en el punto 5 se abrió la ciudad la semana anterior por primera vez a tener viajes de entrada y salida de la ciudad. Esa es China. 9 semanas totalmente encerrados en la casa, 2 semanas más para poder salir fuera de la ciudad. Eso fue. Pero hay otros modelos. Voy a mostrarle ahora el modelo austriaco. Austria abrió recientemente el día martes y nos mostró un modelo diferente. Su encierro fue el 16 de marzo, ahí lo ven en el punto 1. En el punto 2 tuvieron ya su pico. Austria es uno de los 7 países que ya pasó su pico de contagios activos. Los otros son Alemania, es Uruguay, es Taiwán, Corea del Sur, es otro de ellos, China, por supuesto, y Austria.
Dinamarca también ya está saliendo de allí. Entonces, ellos ya pasaron su punto 3. Todavía no han llegado a tener un factor de crecimiento 1.00. O sea, todavía tienen contagios diarios, pero fue tan buena la respuesta de su sistema de salud. Vean ustedes la línea verde, qué rápido se levantó. Fue tan buena su respuesta que tomaron confianza y dijeron, podemos abrir antes. Y Austria a las 4 semanas prácticamente empezó su apertura gradual. Y el modelo austriaco es que empezaron su apertura ahora cuando ya tienen más recuperados que contagiados y va a empezar, o ya empezaron, comercios pequeños el martes. Comercios pequeños le llaman ellos de 400 metros cuadrados o menos. El 1 de mayo las empresas grandes, el 15 de mayo los restaurantes, los hoteles y a finales de junio los eventos. Eso es lo que sucede en Austria. Ahora Alemania nos anunció hace 2 días que va a abrir también y va a seguir prácticamente el modelo austriaco. Ustedes lo ven ahí, 22 de marzo se fue a confinamiento y ellos van a abrir el 20 de abril. Ya pasaron su pico, el 20 de abril, que es el próximo lunes. Comienza Alemania. Alemania anunció que va a abrir comercios de 8,900 pies cuadrados. Más o menos son como que unos 700 metros, 750 metros cuadrados lo que va a estar abriendo Alemania primero. Y después anunció a los 15 días que va a estar abriendo otro tipo de comercio. Lo interesante de Alemania es que de los primeros comercios que va a abrir es que van a abrir ellos las ventas de automóviles. Así que eso también Alemania no ha dejado de crecer, la curva ya está abriendo. Ven la diferencia de estos modelos. Y Trump el día de ayer nos sorprendió con su plan de apertura. Trump, como siempre, muy atrevido porque Estados Unidos no ha llegado a su pico de contagios, o está ahí, perdón, no ha bajado. Lleva varios días, de hecho, lleva del 4 al 16 de abril en que en su pico máximo de contagios diarios. ¿Por qué? Porque los estados de Estados Unidos van a diferente velocidad. Nueva York ya pasó por ahí, hay otros que ahorita están actualmente en ese pico. Por eso es bastantes más días el pico de Estados Unidos. Pero Trump sorprendió ayer y dijo, quiero abrir el 1 de mayo. Esto es lo más, ahorita, lo más agresivo que hay, porque ni siquiera han empezado a bajar la curva. Ve ahí la línea naranja, ni siquiera ha empezado a bajar. Y Trump ya anunció que va a abrir el 1 de mayo. Lo otro interesante de Estados Unidos, quiero que vea la línea verde, la de los recuperados, es bajísima todavía. Así que Austria se decidió a abrir porque confió en su sistema de salud que estaba dando resultados. El sistema de salud de Estados Unidos no está dando resultados todavía. Todavía tiene muchos problemas en empezar a dar recuperados y Trump lo que está haciendo es viendo cómo fuerza a abrir esto. Aquí hay una pequeña tablita de lo que son la comparación de cada uno de los países. Si usted se da cuenta ahí, las aperturas, como ya se las vine relatando, son diferentes en los comercios. No los voy a leer todo ahorita, lo único que quiero que sepas es que estamos haciendo un comparativo para hacer un modelo para Guatemala basado en esto y que seguramente vamos a tener la próxima semana mucho más detallado. Y quiero cerrar con estas observaciones para ya dar paso a lo siguiente. ¿Qué pasaría si Guatemala siguiera estos modelos? Si Guatemala siguiera el modelo chino, nosotros estaríamos abriendo a mediados de julio. Si siguiéramos el modelo austriaco-alemán, abriríamos a inicios de junio, probablemente hasta el 1 de junio. Si siguiéramos el modelo americano, estaríamos abriendo alrededor del 25 de mayo aproximadamente. Esas son más o menos las fechas previstas y quiero cerrar con esto. Ahora, hasta que Trump lo dijo ayer, ningún otro país había hablado de abrir de nuevo hasta no haber pasado el pico de contagios activos. Guatemala todavía le faltan algunos días para llegar allí. Realmente no es todavía el momento de poder señalar una fecha, pero lo que quiero es que usted vaya viendo hacia adelante cómo pudiera ser en Guatemala. Si se cumple el ideal y seguimos el sistema austriaco, nosotros podríamos abrir alrededor del 1 de junio, progresivamente cada 15 días ir abriendo otras partes de la economía y tener alrededor de finales de julio o mediados de julio colegios y para agosto ya tener nuestros eventos totalmente abiertos. Con esto
quiero terminar mi participación y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rodolfo. Realmente creo que bastante completa y rigurosa el análisis que has hecho. Obviamente, pues es información que a muchos no queremos escuchar en tiempos tan largos, pero es una realidad, es un dilema con el que tenemos que enfrentar. Les voy a pedir a todos que por favor nos manden sus preguntas. Vamos a, después de que intervenga el diputado Montano, vamos a tener una ronda de conversación la cual la vamos a nutrir con sus preguntas y respuestas. Con esto, pues los dejo ahorita con Paulo de León. Paulo, pues va a hacernos una presentación más corta, no se preocupen, mucho más corta, de cuánto cuestan estos escenarios, porque al final del día, pues hablar de cerrar y cerrar, pues no es tan difícil, pero lo que sí cuesta es, bueno, ¿qué pasa con la economía, no? Ese es uno de los grandes, y no me refiero a la economía, el PIB per cápita, sino que me refiero a empleos y me refiero a gente que realmente se puede o no tener con qué comer a final de esta semana o a final del mes. Paulo, te dejo con el control. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí ya ven la presentación? ¿Sí? Sí, sí se ve, sí se ve. Muy bien. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Sí, yo voy a hacer comentarios a la presentación y a los números de Rodolfo, que son muy completos. La verdad no me atrevo a cuestionarle su trabajo porque se nota que hay una cantidad de horas detrás de ello y por lo tanto yo no voy a hablar mucho de ese tema. Yo quiero hablar del tema económico. Para empezar, yo quisiera ver algunos elementos económicos a la fecha. Incluso con las cifras que menciona Rodolfo de Estados Unidos, de que los muertos sí, de hecho no sé si ayer o hoy fue el pico de muertos, estamos viendo una recuperación muy buena en las bolsas. Hay una sensación en los inversionistas y traders de que la luz al final del túnel ya se ve. Creo yo que principalmente el día de hoy ya se venía hablando desde hace algunas semanas, pero el día de ayer en la tarde... Perdón, Pablo, te están rayando la presentación. ¿Te acordaste que te explicamos ahí cómo podías bloquear eso? Ah, pero el rojo soy yo, no te preocupes. Ok. El rojo soy yo. Entonces, hay una sensación muy buena en Estados Unidos. Yo no sé si dentro de la presentación de Rodolfo vale la pena meter ya los resultados de las medicinas que están funcionando bastante bien en Estados Unidos. De hecho, el día de hoy la bolsa cerró en máximos de la recuperación con un volumen impresionante. Tras la noticia que la medicina de Gilead está funcionando muy bien en la recuperación, se puso, la FDA lo pasó hace 2 o 3 semanas, se puso ya a testear en Chicago y las recuperaciones de la gente van a un ritmo muy, muy avanzado y es una droga muy, muy efectiva y por lo tanto eso contaminó cierto entusiasmo que ya se venía viniendo desde hace 2 o 3 semanas, a pesar de que los muertos siguen subiendo. Creo yo que Europa sigue siendo traumatizada, está traumatizada por su evento. Creo que Europa nos causó un daño tremendo en la psique. El evento de Italia y España que sigue pues, como una bola de nieve y por lo tanto, pues sí, nos ayudó a prevenirnos. A lo mejor creo que es una de las razones por las cuales nosotros reaccionamos antes. En materia de cadenas mundiales de comercio, debo decir, y aquí es un tema de optimismo también, que las cadenas de comercio están intactas a nivel mundial. O sea, no hay ningún problema de oferta o de supply o de proveeduría a nivel mundial. Todo el comercio mundial está sin pararse. En Guatemala también es la misma historia. Lo que sí está parado es la demanda. O sea, seguimos viendo un shock de demanda porque la gente no sale, porque no puede, a comprar, a trabajar y por lo tanto no tiene dinero y no lo gasta y no lo mete a la economía. Definitivamente las bolsas nos anticipan de que hay sectores extremadamente dañados, como el turismo, restaurantes y el retail o el comercio que no es de productos esenciales. Por lo tanto, una de las cosas que sí sabemos es que está bien focalizada la crisis y por lo tanto la respuesta política de muchos países está siendo bien focalizada a sectores. Aquí en Guatemala todavía no hemos llegado a ese nivel de ¿cómo se llama? De segmentación. Ya lo habló Rodolfo, Guatemala es el país mejor preparado en América Latina por sus condiciones económicas, no lo voy a hablar y por lo tanto
Ese es un tema de optimismo, pero creo yo que sí tenemos una de las respuestas de política económica más bajas. O sea, yo soy bien realista en el sentido de que lo hecho por el gobierno en este momento no va a servir de mucho en materia económica, más si se cumplen los escenarios de Rodolfo, que es hasta junio. Ese 2% que está inyectando el gobierno es demasiado poco para los estragos que vamos a estar viendo. No hay en Guatemala problemas de desabastecimiento a nivel macroeconómico. Es probable que en algún pueblo, en alguna cabecera, sí hay algún problema de abastecimiento, pero no lo estamos viendo en el caso a nivel macroeconómico. De hecho, los supermercados, hoy alguien de la familia tuvo que ir al supermercado y ya no hay restricción de comprar productos máximos. Antes decías, si querías comprar leche, te van a comprar 3 o 4, no me recuerdo, pero hoy ya no hay ninguna restricción. Significa de que todo el producto esencial está bien, ¿cómo se llama? Bien atendido en el país. Hay amplia oferta y por lo tanto todavía encuentro ya gente pensando de que aquí se viene un problema de abastecimiento, desabastecimiento, escasez. No, señores, no es ese el problema. Podría ser ese el problema si el lockdown o este confinamiento dura 6 meses, pero ya lo vimos con Rodolfo de que lo más que puede durar son 2 meses más y por lo tanto nosotros no lo vemos. Y aún con confinamiento todavía sigue funcionando el sistema de reparto, por lo tanto no hay que empezar a meter ese ruido en la gente de que no va a haber leche, no va a haber, no, eso no va a pasar en Guatemala tampoco. Los sistemas financieros, estoy hablando de Guatemala, está funcionando muy normalmente, no ha habido ningún error en materia de tecnología, de disponibilidad de efectivo, las plataformas de los bancos, a pesar de que se dispararon, el uso de internet está funcionando bien y por lo tanto me siento tranquilo ahí en esa parte. Eso sí, no tenemos que olvidar que fue una crisis excesivamente rápida. Algunos datos de Estados Unidos ya los tenemos a la vista, que es impresionante lo que está pasando en Estados Unidos, que hay datos semanales. Para el 27 de marzo, no me dio tiempo de meter el 4 de abril, pero ya está. La actividad económica en Estados Unidos iba contrayéndose a un ritmo de 29%. Esto es algo no visto en la historia, diría yo, donde cuando hay récords, ¿verdad? De hecho, la caída fue tan violenta que ya es peor que la crisis subprime. La crisis subprime en Estados Unidos fue, en el mundo, hace 12 años, fue la peor crisis en 90 años del mundo y esta está siendo aún peor que esa. O sea, el tema económico es severo. O sea, el daño, el costo del salvar la salud humana viene detrás un costo económico gigantesco que tengo la impresión de que todavía no hemos ni siquiera empezado a sentirlo. O sea, todavía estamos tan pendientes de cuántos contagiados hay, pero cuando empecemos a ver los estados financieros de las empresas a finales de abril, la película va a ser bien diferente. Yo creo que las voces pidiendo que la economía empiece a funcionar va a ser cada vez mayor y por lo tanto esto va a ser puro cambio de primera a segunda. Cuando el presidente tiene que meter el clutch y cambiar la velocidad, tiene que ser estratégico, así como fue muy bueno en el tema anticipatorio, en el tema de salud. Necesitamos ya empezar a manejar las expectativas del tema económico, si no la frustración va a ser muy fuerte y el tema social, como dijo Rodolfo, preocupante. Estados Unidos es esto y nosotros podemos tener un símil en Guatemala similar en cómo se está funcionando la caída de ventas. Yo me atrevo a decir que Guatemala vamos 30 abajo, 35 abajo en términos generales. Costos económicos de confinamiento. Y aquí está que para ponerle números, porque no hemos visto ningún número en ningún análisis, por lo menos por parte del gobierno. Y voy a hacer como no tenía mucho tiempo, no voy a hacer el modelaje que hicimos en Cavi para nuestros clientes, pero lo voy a hacer lo más aritméticamente sencillo de hacer. El PIB de Guatemala se traduce en una facturación estimada de 100,000 millones de dólares. Es un poquito menos, pero como les dije, voy a hacer bien aritméticamente sencillo. Eso significa que se facturan al mes 8,300 millones de dólares. ¿Verdad? Yo sé que hay estacionalidad y algunos meses más y algunos meses menos, pero yo hice una regla de 3 días. Eso significa que al día se facturan 280 millones de dólares diarios en Guatemala. Yo calculo que en marzo se facturó, porque como el lockdown no fue total, el 80%. O sea, se perdió un 20% de la venta. De hecho, ya tenemos datos
de algunos segmentos de la población, de la economía. Por ejemplo, ya calculamos y lanzamos en nuestro Twitter de Cavi Data Analytics que la venta de autos se destrozó 40% en marzo. Eso es lo que estoy diciendo. De usados, nuevos y de rodados. Es un tema importante. Yo sé que es un sector bien golpeado, pero yo me atrevo a decir que en términos macro se dejó de facturar 20% más. Eso son ya una pérdida de facturación de 1.600 millones de dólares. Ahora, me atrevo a decir que abril va a ser una cosa espantosa, donde se va a haber caído 40%, más o menos la facturación total. Algunos sectores 60, 70, 80, algunos sectores 15 o 20 abajo. Esto significa que se han perdido a facturar otros 3.320 millones de dólares. Solo en estos 2 meses estamos hablando de casi 5.000 millones de dólares. Nuestro cálculo, por otro lado, para que ustedes vean, y hoy quise hacer esto para ver si tenían sentido en nuestro modelo, que le digamos por otro lado más complejo, pero estamos estimando que la facturación en el año 2020 va a ser de 6.600 millones de dólares menos que el año 2019. Estamos hablando de 60.000 millones de quetzales que todos los guatemaltecos nos tenemos que tragar en menos de venta. Es algo realmente espantoso, muy fuerte, que se traduce en menos ingresos a los empleados, menos ingresos a las tiendas de barrio, a los supermercados, a restaurantes, a todo mundo, y por supuesto que esta caída no es repartida de igual manera. Este es el impacto de la facturación, y por supuesto que el fisco va a dejar de recaudar un total, pero a mí, nosotros que me gusta el tema financiero, el valor patrimonial de las empresas en Guatemala, no estoy metiendo ese impacto acá. Este es solo la facturación. Pero el valor patrimonial de las empresas, yo me atrevo a decir que es lo que se perdió de facturación, que son 6.600, multiplicado por varias veces más, mucho más que eso, el valor patrimonial de las empresas, de las bienes raíces y los proyectos. Porque cuando pasa este evento, todas las evaluaciones de empresas, proyectos y de propiedades vale menos. Yo me atrevería a decir que el valor patrimonial podría estar unas 10 veces más eso, unas 60.000 millones de dólares. Algo espantoso lo que estamos viviendo en términos económicos. Y por supuesto que la reducción de los ingresos del Estado para que sí. Entonces, este es el costo financiero y económico de la pandemia. Yo no he tratado de decir si es bueno o es malo, si tenemos que ayudar. Solo estamos poniendo los números porque vale la pena ponerlos en la balanza a la hora de tomar decisiones. En mi minuto que me queda, sí quiero generar un tema de comentarios finales. El paquete de Guatemala, lo voy a juzgar por el monto, es muy pequeño, el 2% del PIB no alcanza. Solo para un término general, Estados Unidos, y aquí es donde viene, porque el dilema entre salud y economía, no hay dilema cuando tenés a un fisco o a un gobierno solidario con las empresas, con los empleados y con las familias. Sí hay un dilema cuando es un gobierno que le ha dado la espalda al tema económico y solo se ha tirado de un lado. Entonces, el dilema va a depender de la reacción. Vámonos al monto, 2% del PIB y comparámoslo contra Latinoamérica. Chile está metiendo 9% del PIB. Perú es el estándar a nivel latinoamericano, está metiendo de apoyo directo a 12% del PIB. Y no me quiero ir a los países desarrollados porque Trump está metiendo 28% del PIB en estímulo fiscal y otro 25% más en inyecciones monetarias de parte de la Fed. O sea, la intervención total fiscal y monetaria en Estados Unidos es de 50% del PIB, porque entienden que el colateral no es solo la facturación, el colateral está el destrozo del valor patrimonial de todos los americanos. Entonces, los gringos entienden más allá finanzas que el resto de países y por eso metieron 50% al PIB. Pero vayamos de regreso a Guatemala. El 2% me parece extremadamente bajo. Y por lo tanto, sí hay un dilema de economía y salud cuando tenés un apoyo del fisco tan bajo. Solo consideren ustedes, solo miren la noticia de la Corte Constitucional ahorita sobre el tema de los feriados. Cuando el turismo está destrozado, les quitan 2 días, 2 fines de semana largos para incentivar el turismo local. Me parece una cosa impresionante desde el punto de vista de la Corte Constitucionalidad y que es el Estado dándole la espalda a un sector sumamente golpeado de muchas familias que dependen de esa parte. Mercado objetivo, creo que en el mercado objetivo sí estamos bien, porque hay del paquete del 2% hay una parte del informal y una parte formal.
Entonces, creo que el mercado objetivo está bien. El mecanismo me parece que está relativamente bien generar, meter efectivo, creo que esa es la mejor manera. Creo que le hace falta el tema de la municipalidad, no me gusta, pero en términos generales está bien. Entonces, el monto es el que creo yo que no me convence y por lo tanto sí va a haber mucha pugna entre economía y salud en Guatemala, porque eso no funciona. Entiendo que el gobierno, hay mucha resistencia ideológica a la deuda, a que el gobierno intervenga, entonces nos están poniendo en un dilema que está complejo. Ahora, y por último, creo que el manejo de expectativas es muy importante en los agentes económicos. La economía se mueve por expectativas. Si yo creo que la cosa ya va a mejorar, yo empiezo a comportarme desde hoy como la cosa va a mejorar. Por lo tanto, yo sí creo que el gobierno no ha manejado muy bien las expectativas. Yo estaría empezando a esperar de parte del gobierno y de la legislatura, estando hoy diciendo que van a aprobar la ley de infraestructura vial, que van a pasar la ley de interés preferencial para la vivienda, que van a pasar la ley de leasing, porque si no nos van a dar más ayuda del 2%, por lo menos manejen las expectativas positivas hacia adelante. Otras medidas, estaría anunciando ya la Corte de Constitucionalidad que nos votó el tema de empleo parcial. Imagínense ustedes, con la recuperación, tener la posibilidad de recontratar a alguien por 4 horas en vez de 8, esa gente va a estar feliz porque hoy está ganando 0 y a lo mejor va a ganar la mitad de lo que tenía antes, pero es parcial, porque a lo mejor son 3 meses y cuando la cosa empieza a mejorar ya te contrato tema parcial. Pero hoy nos obliga a una ley laboral completamente de hace 100 años y es el único país donde no tenemos empleo parcial en América Latina, según la OIT. Abrir la minera San Rafael no le cuesta nada al gobierno, solo pasar la cosa y le entran 500 a 600 millones de quetzales más al gobierno y el PIB de Guatemala salta un punto más de crecimiento y por supuesto que todo el área alrededor de la mina San Rafael se ve beneficiada, una gente rural. La devolución de crédito fiscal, lo tocó Rodolfo, es importantísimo devolverle ese dinero a los que lo pertenecen, que son los exportadores. Y también un atraso de pago de impuestos, ¿verdad? Resulta que aquí en Guatemala es el único país de América Latina que tenemos un monto de paquete muy bajo, no tenemos leyes que nos hagan ser optimistas, pero además de todo sí tenemos que cumplir a tiempo con el pago de los impuestos con la SAT. Todos los países hicieron un delay de pago de impuestos, Costa Rica, El Salvador, y aquí no, la SAT ya nos hizo pagar el día de esta semana todos los impuestos y no hubo ningún retraso más allá. Entonces, realmente creo yo que hay mucho por hacer en temas económicos. A lo mejor, ok, no queremos meter más monto porque no creemos que el gobierno tiene que hacer más rol, pues entonces tenemos cosas que hacer como el tema de leyes, otras medidas que estamos viendo acá. Y definitivamente, y con eso cierro, si de esta no aprendemos para sentarnos como sociedad, para rediseñar un modelo de desarrollo económico que permita que el país crezca a ritmos más grandes, porque crecer a 3,5 no es bueno para la población, ni para los empresarios, ni para el gobierno. Por lo tanto, creo que habremos perdido ya perdimos la crisis del subprime, donde no pasó nada después del subprime, pasó 12 años, y no hay una reforma del Estado, no hay una reforma estructural económica, no hay reformas de leyes, y la última reforma grande que tiene el país es de 1996, que es la ley de electricidad, que ha sido sumamente exitosa. Entonces, si el país, esta vez que nos está dando otro segundo chance, no nos sentamos de una vez por todas, lanzarnos por el crecimiento después de la crisis, volveremos a perder 2 eventos en nuestra vida y si estos no nos obligan a trabajar más por el país en tema económico, yo no sé qué nos va a obligar a trabajar. Por más tiempo lo dejo ahí y muchas gracias y quedo pendiente de la ronda de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Creo que los números hablan solos. Realmente perder 50,000 millones de quetzales en facturación no es que las grandes empresas, como mucha gente a veces lo quiere interpretar, van a perder eso, sino que realmente son 50,000 millones de quetzales que se transforman en empleos perdidos, en gente que se queda sin trabajo. O sea, realmente, como siempre, pues esto le pega abajo, pega más duro, ¿no? Tenemos al diputado Montano, no lo veo por acá. ¿Está por ahí mi querido diputado? Presente, Rodrigo. Aquí estamos. Muchísimas gracias, no me habías aparecido. Pues, diputado,
aquí te va a tocar hablar como político, no como empresario. Primero, ante toda la gente que tenemos acá, quiero felicitarte por haberte atrevido a meterte a la cosa pública. Es un tema complicado y realmente pues te felicito y te agradezco como ciudadano guatemalteco, y creo que para nosotros tiene que ser muy reconfortante tener una persona con tu perfil hoy a cargo de la presidencia de la Comisión de Economía, pues comparado con que muchas veces hemos tenido en ese puesto a gente que realmente no sabe a veces ni siquiera sumar ni restar. Entonces, creo que te dieron una serie de datos delicados, ¿verdad? Tienes ahí tu espacio ahorita para intervenir, y de ahí entramos ya a la conversación y preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Quiero empezar con decirles que aquí estamos en un dilema salud versus economía. No tiene que ser un dilema. ¿Por qué no enfocarnos en sacar adelante la economía y enfoquémonos que sea la salud lo prioritario? Si nos damos cuenta, después de esa crisis, tenemos que invertir obviamente en salud y en educación, pero nos estamos dando cuenta que la educación, y me atrevo a decirlo, pasa a segundo plano, porque nos tenemos que enfocar principalmente en la salud de las personas, abriendo la economía enfocada hacia la salud. Y así va a ser en el futuro. ¿Por qué se los digo? Porque en la nueva norma es más importante que la educación, porque tiene que ver la salud con la nutrición. Si alguien va a una escuela y está desnutrido, no puede aprender igual que alguien que come bien. Y esto nos lleva de nuevo a la salud. Entonces, de aquí en adelante, lo que quiero enfatizar es que los modelos de gobierno van a tener que enfocarse más en la salud, inclusive que en la educación. También, si queremos tener un programa de salud de primer mundo, es importante recortar ciertos gastos de otras partes del gobierno, como por ejemplo infraestructura, el Ministerio de Comunicaciones, y enfocarlo en la salud. Entonces ustedes dirán, pero entonces no vamos a tener carreteras. ¿Qué vamos a hacer con nuestras carreteras, con la infraestructura que es tan importante para salir adelante? Para eso entra la iniciativa privada. Y para eso queremos fomentar la ley de infraestructura general, de la ley de infraestructura vial, que es muy controversial en el Congreso, pero como decía mi antecesor, es la hora de poner los pies sobre la tierra y ver qué es lo que funciona y lo que no funciona. Y en todos los países que se han ido desarrollándose paulatinamente, la ley de infraestructura vial siempre ha sido una parte fundamental de este crecimiento. Esto nos lleva por ejemplo, hablaban del 2% del PIB que nos va a costar o vamos a invertir en paliar la crisis esta del coronavirus. Bueno, pues les quiero decir que solo con el 2% ahorita ya cometimos pues no es un error, hay que hacerlo porque tenemos que afrontar el coronavirus como tiene que ser, pero algo que es ilegal normalmente es que el gobierno, el Banwat, compre bonos del gobierno. Y esto es una cuestión que básicamente lo podemos comparar con imprimir moneda. La situación macroeconómica de Guatemala es buena porque no tenemos legalmente la potestad de que el gobierno imprima moneda. Imagínense con los gobernantes que hemos tenido, imprimir moneda fuera lo primero que hicieran antes de hacer un préstamo en el exterior. Y ahorita lo estamos haciendo. Según economistas, el que nosotros imprimamos moneda, porque esto es lo que es disfrazado, vamos a tener una inflación, según algunos economistas, hasta del 11%. Algunos economistas calculan que el tipo de cambio se va a disparar al 8.25, muchos dicen que hasta el 9%, y esto va en contra de la estabilidad macroeconómica que hemos tenido en Guatemala por años, y por eso es que somos los que mejores vamos a poder salir adelante, pero no nos tenemos que olvidar de eso. Eso quiere decir que si le inyectamos 4, 6% del PIB a esta crisis, pues hagan ustedes la matemática y podemos entrar a un hoyo como el que está Costa Rica, como está El Salvador. Tenemos que tener mucho cuidado. Quiero decirles las leyes que nosotros queremos impulsar. Tal vez es no sensato hablar de oportunidad, pero sí, esta crisis, cuando hay gente muriéndose, pero sí va a traer una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Como ustedes saben, el Japón invirtió ahorita en sus empresas más de $2 billones en traer la industria que estaba en China hacia Japón y hacia otros países asiáticos. Igualmente los Estados Unidos estará cerrando mucha industria, hablan de la línea de producción, traerla de regreso a Estados Unidos, y esta es una gran oportunidad para Guatemala de poderles decir, mire, aquí estamos,
todas las empresas que han venido de Norteamérica están en Guatemala, son felices en Guatemala, excepto algunos puntos como impuestos disvariados, que tenemos que platicar de eso también, pero tenemos un potencial fuertísimo. Les quiero mencionar, por ejemplo, México, antes de que estuviera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el 60% de su ingreso era de petróleo, ahora es 15%. Y eso es porque México se volvió un estado emprendedor. No lo digo empresarial, porque es un estado emprendedor con nuevas empresas que llegaron inclusive a quitar el petróleo como fuente de ingreso número 1 para el Estado. Habiéndolo dicho esto, las oportunidades que tenemos, nos tenemos que enfocar, y empezamos el próximo miércoles a trabajar en la comisión, son las leyes, bueno, la ley de leasing, que ya la dictaminamos en 3 semanas antes de que pasara que pasara todo esto del coronavirus. Es una ley muy importante porque incentiva al pequeño, al mediano empresario a invertir en su empresa sin poner capital. Es decir, son préstamos inmediatos, por decirlo así, para que puedan comprar capital y pagarlo a plazos. Igual, la ley de leasing hace que el gobierno sea más eficiente y que se enfoque mucho más en ser competitivo, porque puede, al comprar cosas de tecnológicas sin gastar su dinero, sino gastándolo prorrateadamente a través del tiempo. Esa ya está dictaminada, la vamos a pasar, yo la quiero pasar de urgencia nacional. Tenemos que jugar el juego político que se tiene que jugar para que todas estas cosas pasen. Las leyes que tenemos ahorita en el camino, quiero decirles, heredamos 39 leyes en la comisión y las bajamos a 8. Hay ciertas leyes que dijimos, estas son unas tonterías, estas no funcionan, estas son irreales, y las que creo que nos van a ayudar a subir y a salir adelante después de la crisis es la ley de zonas francas. Es una ley que no se ha revisado. La gente que está en las maquilas en Guatemala cada vez se siente más contraída y se prefiere ir a Honduras y El Salvador, cuando Guatemala tiene cosas ideales y competitivas mejores que El Salvador y Honduras. La ley de infraestructura vial que ya platicamos, que a mí me gusta mucho porque es que capital guatemalteco invierta en carreteras. Eso no es malo, al contrario, van a proteger, están invirtiendo en cosas que van a ser muy buenas, versus las que hace el Estado, que ya pudimos ver en el liberamiento de Chimaltenango, que es una cosa que hace un Estado, y nos podemos subir a la base y miramos qué es lo que hace alguien de la iniciativa privada. Es muy sencillo. Y que sí, que van a ganar dinero, pues sí, que ganen dinero. Igual ese dinero se devuelve al pueblo con impuestos. Luego tenemos la ley de reducción de trámites, que estoy muy enfocado en esta, y a la hora de venir un extranjero a invertir en Guatemala se encuentra con 20 trámites. A ustedes, pues a la hora de construir un edificio, pues saben lo que eso conlleva, y pues eso lo tenemos que reducir no solo en edificios, sino a nivel general. Y luego tenemos la ley de tiempo parcial, que ya hablaba mi antecesor, que es una ridiculez la ley que tenemos aquí, pero lamentablemente gente populista dice que esta ley lo que quiere es vedar el derecho que tiene el trabajador guatemalteco, y no es así. Si algo nos hemos dado cuenta es el que el empresario guatemalteco es solidario. Lo hemos visto ahorita, y en cada crisis que tenemos el empresario guatemalteco sale adelante. Esto no se publica, pero de Latinoamérica el empresario guatemalteco es el que más aporta a la sociedad a través de instituciones privadas, sin decirlo mucho, sin hacer muchas alaracas. Y también tenemos la ley de interés preferencial para la vivienda popular, para fomentar ese déficit de vivienda que tenemos con gente que pueda pagar desde $500 hasta 700, 60 metros de construcción hasta 90. Y luego tenemos la ley de insolvencias. En Estados Unidos funciona muy bien a la hora de que una empresa no le vaya muy bien. Esta ley, si la tuviéramos ahorita, muchos empresarios, me subo a esa lista de empresarios, pudiéramos contar con una ley para proteger una quiebra que eventualmente pueda pasar. Pues básicamente eso es los que les quiero mencionar. Quiero decirles que tenemos una buena, porque tenemos un viceministro de Economía muy bueno, Lizardo Bolaños. Él viene de Asia, pre-coronavirus, hago la aclaración, y ha estudiado y ha sido enfocado y está casi que obsesionado con el crecimiento de los tigres asiáticos y cómo lo han hecho. Entonces no tenemos que reinventar el agua azucarada, sino simplemente copiar los modelos que han funcionado en otras partes del mundo. El modelo económico de Guatemala es hasta el momento ejemplar, y tenemos eso sólido para poder salir adelante y sacar
al país adelante. En cuanto a la medicina, pues yo creo que me atrevería a seguir el modelo de los Estados Unidos, aperturar la economía siempre pensando en la salud. No quiere decir es que vamos a aperturar la economía, por lo tanto no nos importa la gente que nos enferma. No es así. ¿Cómo podemos aperturar la economía? Es básicamente teniendo los hospitales listos para a la hora de un repunte y tener medidas de contención, tener, pues ya lo hemos dicho, todo lo hemos hablado, lavarnos las manos, ponernos la mascarilla. Y pues esto me da aliento saber que hay compañías en Estados Unidos como Vir, Gilead, Moderna, Regeneron, Inovio, fundada por Bill Gates, que ya están haciendo una investigación profunda, sumada a las grandes, como Johnson & Johnson y como Abbott, para llegar a una cura. Y no es que sea una cura definitiva, pero no es lo mismo decir, me va a pegar una gripe, va a ser fuerte, pero no me voy a morir porque me van a poner Resdemivir o me van a poner Plaquenil. Entonces yo sí veo el panorama en cuanto a la medicina, pues muy alentador, sumado con la apertura económica, protegiendo la salud. Y no solo ahorita, tenemos que proteger la salud, aprender que somos el país que menos invertimos en salud y que eso tiene que ser lo más importante. De nuevo, como dije, y con eso termino, ¿de qué sirve que nosotros tengamos a los alumnos en las escuelas en el interior del país, en los lugares más pobres, si estos no tienen su agua pura potable y que les crea disentería, que les crea diarrea? ¿De qué sirve entonces que los niños van al colegio si no pueden aprender fisiológicamente hablando? Los niños no pueden aprender si no están bien nutridos. Y eso nos lleva de nuevo a la salud. De aquí en adelante la salud va a ser lo más importante, inclusive en carreteras, para proteger a la población guatemalteca. Con eso termino, Rodrigo, espero no haberme pasado. Muchísimas gracias, Kikoy, muchísimas gracias. Pues tenemos ahorita todavía 20 minutos para preguntas y conversación y preguntas y respuestas. No sé, Pablo, Rodolfo, si quieren comentar algo de la intervención del diputado Montano. Sí, Pablo. Pues muy bien, refrescante oír las ideas claras del diputado. Ojalá que se logren eso. Yo creo que en los próximos 2 meses, si logramos pasar unas 2 o 3 leyes de las que mencionó, sería una noticia muy buena, un aliciente muy bueno para el sector privado. Creo que es un sector muy ágil. Creo que tenemos unos empresarios muy buenos, a pesar de que la narrativa predominante en muchos medios es de que son muy malos, son casi que el diablo. No es cierto. Yo creo que tenemos una empresa, y estoy hablando de empresarios pequeños, medianos, grandes. El guatemalteco se tira al agua y lo que necesitamos del gobierno es de que en primer lugar no estorbe. Necesitamos que fomente el crecimiento, la innovación y el emprendedurismo, pero sí necesitamos al Estado también, por ejemplo, en el tema de las carreteras, puertos y aeropuertos. Entonces, refrescante oírlo, ojalá que logre ahí, lo vamos a estar apoyando desde fuera para lograr cambios legislativos. Muchas gracias, Pablo. Pues tenemos aquí unas preguntas, la mayoría son económicas, tengo que ser honesto. Realmente las de salud pues vienen más se resumen en dos preguntas en el tema salud. Uno es si tenemos o no realmente, Rodolfo, con tan pocas pruebas que se han hecho, podemos realmente predecir hasta cuándo estaremos en casa. Es muy difícil tener un dato exacto por lo que bien mencionan. Tenemos muy pocas pruebas y por eso hemos sido muy conservadores en los escenarios que estamos presentando. Lo más probable es que si la información se empieza a ser más amplia y más veraz, lo más probable es que los escenarios que podamos construir dentro de una semana o 10 días sean mucho más positivos. Porque ahora el factor que consideramos para armarlos fue no tener los diagnósticos al nivel que queríamos. Por esa razón,
lo hicimos mucho más conservador. Si lo tuviéramos, probablemente estaríamos en capacidad de decir que va a ser todavía mucho más positivo de lo que estamos pensando, y por eso les decía, tengo una cautelosa esperanza de que será mejor aún de lo que estamos previendo hoy. Gracias, Rodolfo. Información importante para todos, ya hay en Guatemala más o menos como 45,000 pruebas, si no estoy equivocado. Fundesa, no sé si sabían, pero Fundesa logró recaudar alrededor de 1.5 millones de dólares para la compra de pruebas de empresarios y de donantes pues, individuales en Guatemala. Creo que eso es una cosa muy importante, porque una vez más, pues el sector productivo de este país es protagonista positivo en una crisis. La mayoría de preguntas económicas, diputado y Pablo, se resumen en que yo creo que aquí hay dos alternativas. O no hacemos nada y la recuperación, en lugar de darse en B, o sea, porque definitivamente caímos en forma de B, o sea, no caímos en forma de U, ni caímos en cuestión de un mes, casi que ni en B, sino que en vertical absolutamente. Y lo que yo entiendo es que depende mucho de las medidas, y muchas de las preguntas que nos están haciendo acá van a lo mismo. Depende mucho de las medidas de recuperación económica que se tomen, de las decisiones que lamentablemente recaen, la mayoría recaen en el Congreso por razones legislativas, para que esa recuperación sea igual de agresiva que como caímos. Uno. Y dos, yo creo que lo otro, pues obviamente aquí no tenemos a nadie del Ejecutivo, pero lo otro es cómo hacemos para que el Ejecutivo sea igual de agresivo para la propuesta de toma de decisiones de recuperación económica, igual de agresivo de lo que ha sido para el tema de salud. Porque al final del día, pues el tema de salud y ante el dilema que estamos, no es un dilema de economía versus salud, sino que es un dilema de tener una crisis humanitaria por la salud o por el virus versus tener una crisis humanitaria por la pobreza y la hambruna. Entonces, al final del día, las dos son crisis humanitarias. ¿Y cómo convertimos esto? Y aquí dejo a Paulo y al diputado Montano, ¿qué necesitamos hacer para que el gobierno sea, y me refiero al gobierno, tanto el legislativo como el ejecutivo, para que genere las condiciones propicias para recuperar esos 50,000 millones de dólares, de quetzales que podemos perder de facturación, poderlo recuperar lo antes posible y ponernos en una plataforma de crecimiento sostenido? Bueno, si me adelanto, estimado Pablo, por cierto, mucho gusto de nuevo. Quiero decirles que, aunque no lo creamos, la Corte de Constitucionalidad tiene que ver mucho aquí. La ley de interés preferencial ya pasó, pero fue la Corte de Constitucionalidad la que dijo que no, que tenía que regresar, no la aprobaron. ¿Qué pasa? Ahorita más que nunca vamos a tener que contratar a gente que sea parcial, de tiempo parcial, y la gente feliz, sobre todo los jóvenes. Hablamos del bono demográfico guatemalteco, hay mucho joven que con esta ley parcial va a poder estudiar y trabajar como es en Estados Unidos. No es que aquí en Guatemala seamos negreros, así es en Estados Unidos. Entonces, ¿verdad? Entonces, queremos, por favor, que es la Corte de Constitucionalidad, ya pasó, como dijo Pablo, también una ley en contra de todo el turismo guatemalteco. Es muy importante que se pongan, como decimos en Guatemala, la mano en la conciencia y que nos ayuden a pasar todas estas leyes, porque nosotros nos podemos quedar en el Congreso, como ha pasado, hasta las 10 de la noche, aprobando una ley, y pasa a la Corte de Constitucionalidad y le dan el toque político, el tinte político, el tinte tenemos que ser populistas. Entonces, esa es una de las grandes cuestiones que yo miro en contra del crecimiento a futuro de Guatemala. Yo no sé si sentarnos con ellos, explicarles, no sé si estarán demasiado arriba en su pedestal, pero a mí me gustaría ir a platicarles y explicarles humildemente qué es lo que estamos viendo y qué es lo que puede, que esto no es de nuevo querer ser negreros, esto no es querer explotar a la gente, eso ya pasó. Ese tiempo, hace 100 años, feudal, ya pasó. Aquí estamos en una Guatemala moderna
y que tenemos que ver hacia adelante. Pablo, ¿qué opinas? ¿Qué tenemos que hacer para que la recuperación sea en B Mira, pequeña? mi preocupación sinceramente es de que yo veo un problema de liquidez mucho más grande de lo que estamos viviendo, o sea, del tamaño de la reacción del gobierno hasta el momento. O sea, si comparar los 50,000 millones de quetzales que vamos a dejar de percibir versus los 11 que se van a inyectar, yo creo que hay una brecha muy grande que yo creo que puede generar hambruna. Yo creo que puede haber generado hambruna y pobreza porque hay mucha gente. Nosotros conocemos el sector formal que está viviendo lo mal, pero el sector informal, piensen ustedes el chuquero de la esquina que lleva un mes sin vender nada y de eso le da de comer a sus hijos. No puede vender nada, no tiene ninguna ayuda, no puede hacer nada hoy. Entonces, lo que están haciendo en otros países es llevándoles el dinero literalmente a las personas. ¿Cómo se va a financiar? Es otro tema que puede ser deuda, lo que sea, pero yo creo que el impacto económico que está teniendo las personas, las familias, no solo los desempleados, me atrevo a decir que el desempleo va a ser severo, porque yo conozco muchas empresas que hay en despido ya. Yo me atrevo a decir que se van a perder 75,000 a 100,000 empleos formales en el ICS. Esa es mi estimación. Pero la parte informal es la que me preocupa, porque el autoempleo es muy grande en este país, y es donde está la mayor parte. Entonces, no se le está llevando, y la verdad, hay tanto documento hoy, la premio Nobel salió la semana pasada que la mejor manera es llevarle el efectivo, no llevarle camionadas de comida, o sea, el gobierno no, ya se genera corrupción porque hay sobrecosto, mientras que el dinero con DPIs tiene menor probabilidad de que haya, ¿cómo se llama? Corrupción. Entonces, yo sí creo, me preocupa el monto de la ¿cómo se llama? Del paquete comparado a otros países. O sea, otros países lo han hecho decididamente mucho más grande y más incisivo. Hay paquetes para el turismo, de apoyo al turismo, hay paquetes para el tema de restaurantes, hay paquetes específicamente diseñados para el tema. Yo personalmente creo que una buena parte del sector formal podría salir con créditos más agresivos, blandos, de que le digo, mira, te doy dinero para capital de trabajo de 3 meses y después miras cómo me lo pagas. O sea, no es una impresión de billetes esa parte. Yo creo que el programa de 3,000 millones de quetzales que es por el CHN lo veo muy poco para el apoyo al sector formal. El sector informal, el problema es de que cómo le llegas. Entonces yo personalmente creo que me preocupa el monto. Creo que el monto debería ser mayor. Tampoco estoy diciendo que Guatemala tiene la capacidad para hacer un paquete del tipo Perú de 12% del PIB o de Chile 9%, pero me parece que lo veo muy bajo. Me preocupa las consecuencias y me preocupa la tercera ola que hemos hablado con Rodolfo por privado. La primera ola es el COVID, la segunda ola es la recesión o la depresión económica y la tercera es el tema sociopolítico. Tenemos buenas noticias de que todavía no nos quedan elecciones hasta dentro de 3 años, pero les voy a poner un ejemplo a ustedes. Por ejemplo, Perú. Miren la responsabilidad que hizo el presidente Vizcarra. En Vizcarra hay elecciones en mayo. Si el paquete económico no fuera contundente, puede llegar cualquier populista ahorita y gana las elecciones en mayo en Perú, que probablemente lo van a patear. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja también, pero en Guatemala la polarización que hay, ustedes ven los ataques de gente como Codeca, etcétera, etcétera, y si esto va creciendo en una bola de nieve y hay más hambruna y más tema social, el tema político se nos puede descomponer. Entonces, yo creo que ser un poquito más agresivos como una forma de seguro, de comprar paz, pero también un tema de solidaridad con las personas que no tienen que comer el día de hoy es algo importante. Gracias, Pablo. Diputado, hay 2 preguntas acá que creo que van de la mano y es una, ¿hay alguna especie de comisión? Obviamente usted preside la Comisión de Economía, pero alguna comisión que esté pensando en las medidas para la recuperación económica, porque lo que hablaba ahorita Paulo, que coincidimos todos, es que, bueno, una cosa son las medidas que ya se tomaron, que suman estos 11,000 millones de quetzales versus 50,000 que se están perdiendo. Realmente, pues los números son preocupantes. Hay temas ideológicos, yo entiendo, en el tema del no endeudamiento, en fin, ahí hay mucha tela que cortar. Pero, y es dinero manejado por el gobierno, por el Estado, que obviamente eso no le da tranquilidad a nadie, porque pues a las pruebas, a la historia tenemos que remitirnos.
pero ¿hay alguna comisión? ¿Se está pensando ya en cuáles son el paquete de medidas? Porque las 8 leyes que tú mencionas pues, son importantes, pero yo creo que son insuficientes. Creo que necesitamos muchísimos más incentivos. Creo que van a haber diferentes industrias que van a necesitar diferentes incentivos. Por ejemplo, tenemos 160 edificios en la ciudad de Guatemala en construcción, que si no se hacen incentivos para la demanda, son edificios que se van a quedar la mitad medias y lo que vamos a tener es una ciudad fantasma, peligrosísima para la economía y pueden haber quiebras de bancos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay alguna comisión que esté pensando no en 8, porque yo creo que no son 8, creo que pueden ser muchísimo más, en todas las medidas que hay que tomar para que realmente la recuperación económica sea tan agresiva como fue la caída? Reducción de impuestos, Rodrigo, si me permite mencionarle. El ISO, que ahorita se vence el plazo y que empresario pequeño, así como empresario grande, tiene que pagar, es un impuesto que tenemos que aprovechar y quitarlo de una vez por todas. Fíjese que hay ciertas fuentes o tendencias políticas que dicen que en Guatemala se pagan pocos impuestos porque la carga impositiva es del 10% y tal. Eso no es cierto. La tasa, lo que el guatemalteco paga, es el 10% es lo que la SAT se encarga de recobrar, pero lo que el Guatemala no están metiendo ahí IUCI, impuesto y otro tipo de impuestos que paga el guatemalteco. Eso nos lleva al 11.5, que es un nivel sano, y todas las economías que han salido adelante han salido a base de o no impuestos o de pocos impuestos. Aquí tenemos el problema de que los impuestos que se han tenido se han ido en corrupción. Lo tenemos que decir como es, porque si los impuestos se hubieran utilizado correctamente, no habría necesidad de subirlos. Un ejemplo, y es un tema que nadie quiere mencionar, Rodrigo. La recaudación de impuestos el año pasado fue de 64.900 millones de quetzales. Se estima que en contrabando se pierden 30.000 millones de quetzales. Esto es dicho por Walter Ovalle de la SAT. ¿Qué pasa? 30.000. Nosotros estamos viendo, subimos impuestos, problemas de liquidez, tenemos 30.000 millones de quetzales que se evaden por impuestos que no se pagan. Entonces, si nos enfocamos en una ley dura, inclusive es delicado ser el líder de una de estas leyes porque ya sabemos que pues, las mafias están incrustadas precisamente en la ilegalidad esta que se comete, pero a través de la tecnología y tipificar el delito de contrabando y hacerlo un delito sería una de las dos medidas inmediatas, porque imagínense, si nosotros logramos, no digamos que vamos a contrarrestar todo el contrabando, pero lo bajamos a la mitad, sería el 30% más de ingresos para el país. Entonces son cosas tan sencillas que nos queremos ir por la tangente e inventar otro tipo de cuestiones cuando lo tenemos ahí a la mano, solo se necesita el ímpetu político para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, pero volviendo al tema que sí, la Comisión de Economía ahorita va a tener un rol muy, pero muy importante. Aparte de eso, vamos a fiscalizar los fondos que va a manejar el Ministerio de Economía para que realmente le lleguen a las pequeñas y medianas empresas y que no salga una empresa de cartón por ahí diciendo que quiere un préstamo y nunca ha tenido un empleado. Entonces, eso lo vamos a tener que hacer, pero sí, está la Comisión de Economía, la Comisión de Finanzas, y quiero decirle una cosa, hay predecesores míos como presidentes de la comisión que han hecho un excelente trabajo, e inclusive que tal vez no pensamos de igual manera en muchas cuestiones, pero ese tipo de alineamiento económico es lo que necesitamos de ambos espectros de pensamiento político. Lo digo específicamente, el señor Carlos Barreda ha hecho un excelente trabajo como presidente de la Comisión de Economía en los últimos 4 años y estoy seguro que nos podemos sentar en la mesa con su partido, dejando al lado las diferencias políticas, porque muchas de estas leyes son impulsadas, claro, hay que hacerles ciertos pincelazos por la bancada y el señor Barreda en un pasado. Entonces hay que mencionar las cosas buenas de la gente y soy muy positivo en trabajar con él, con las bancadas de todos los partidos, enfocados en la economía y dejando a la hora de que entren a la oficina de la comisión la política a un lado. Sé que va a ser muy difícil, pero creo que se puede lograr.
Muchísimas gracias, diputado. Pues bueno, vamos llegando ya al final de este entretenido webinar. Creo que pues las dos preguntas principales, que era qué escenarios tenemos y cuánto nos cuestan, lo tenemos bastante claro. Vamos a tener que bailar, por lo menos con esta crisis, entre 4 y 6 semanas más. Y eso nos cuesta entre alrededor de 30 a 50 mil millones de quetzales, ¿verdad? Eso podemos concluir, son las primeras dos conclusiones que yo me llevo hoy. Eso es lo que nos va a costar estas 4 o 6 semanas adicionales con la que tenemos que bailar. Recordemos que el virus no se va a desaparecer dentro de 4 ni dentro de 6 semanas. Vamos a tener que seguir conviviendo con él como se han convivido con todas las pandemias históricamente. No es nada nuevo. Segundo, creo que pues me quedo muy tranquilo que tenemos un presidente de la Comisión de Economía que está muy consciente y que tiene una apertura interesante para ayudar al sector productivo, porque sí son decisiones de gobierno, sí son decisiones de Congreso las que se necesitan para acelerar la economía y para que de verdad la recuperación sea tan rápida como fue la caída. O sea, que nos levantemos como país económicamente tan rápidamente como caímos. Creo que eso es importantísimo y además creo que es completamente factible según lo que estamos hablando. Tenemos una macroeconomía muy sana que tenemos que aprovechar. Le agradezco muchísimo a Rodolfo, a Paulo y al diputado Montano y a todos los asistentes. Pues ya es el tercer webinar que llevamos semana a semana. Vamos a seguir y van a venir muchos más diputados. Seguramente te vamos a invitar a otros porque ahorita estamos preocupados de qué está pasando, pero de ahí nos tenemos que preocupar de qué vamos a hacer. Entonces te vamos a invitar a por lo menos 2 o 3 más para ver qué se puede hacer a futuro para aprovechar en el buen sentido la crisis. Muchísimas gracias a todos. Rodolfo, Paulo, diputado Montano y a todos los asistentes. Muchas gracias, que pasen un fin de semana y les recomiendo que no salgan de casa. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Recomendación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy amable. Gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Rodolfo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Feliz noche.